revelado la increíble verdad tras la abofetada de mi nuera por los 1 M que no pagué. La cena familiar comenzó como cualquier otra, con el aroma del mole flotando en el aire, pero esa noche había algo distinto, una carga invisible que se sentía en cada rincón de la mesa. José, un ingeniero de 38 años, se encontraba atrapado en una red de expectativas, miradas severas y un silencio que cada vez se volvía más opresivo. Las risas del pasado eran ecos lejanos. Ahora solo quedaba el peso de su reciente despido y la deuda que lo mantenía despierto cada noche. Con un gesto nervioso, se pasó la mano por el cabello mientras sus padres intercambiaban opiniones sobre su futuro. El primero en romper el hielo fue su padre, de mirada cómplice y voz temblorosa. Hijo, la familia siempre ha trabajado duro. ¿Qué ha pasado contigo? Ese era el disparador que José había estado temiendo. La presión lo envolvía, y en su interior, una tormenta comenzaba a formarse. Lo intentaré de nuevo, murmuró al borde de la desesperación. Esa respuesta no hizo más que intensificar la tensión, un eco de sus nuevas inseguridades. Mientras tanto, su nuera, Elena, observaba en silencio. Las dudas y la frustración acumulada en su pecho la llevaban a un punto de ruptura. No podía seguir ignorando el secreto que había descubierto. Al menos 1 millón de pesos, una cifra que no solo representaba una dura realidad, sino un golpe directo al orgullo de José y a la estabilidad de la familia que ambos habían construido. La cena avanzaba y, a pesar de las risas forzadas, José sentía como su mundo se desmoronaba. ¿Qué pensarían sus hijos de él? Si solo supieran que había dejado que un empresario corrupto lo manipulase. Cada bocado se volvía más amargo, como si los ingredientes del mole se fusionaran con el veneno de la culpa. En ese instante, la atmósfera se tornó irrespirable. El conflicto interno de José era un peso que lo aplastaba, un recuerdo constante de sus fracasos. Fue entonces cuando la verdad hirió a todos. Elena no pudo contenerse. 1 millón de pesos. ¿Realmente crees que esto es aceptable? Nos has traicionado. La abofetada fue un gesto más que simbólico, fue un torbellino de emociones explosivas que hizo temblar su mundo. El silencio después del golpe era ensordecedor, y las miradas de reproche de sus padres lo atravesaron como dagas. En esos ojos había incertidumbre, decepción y un rayo de esperanza que José sabía que ahora estaba diseminado entre las sombras de su historia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El corazón de José latía frenético, la rabia y la vergüenza lo llevaron a una grieta emocional más profunda. ¿Debía buscar venganza contra el corrupto empresario que lo había llevado a este precipicio? Cada día que pasaba, su ambición personal chocaba con el deseo de reparar el daño. Se sentía como un náufrago, atrapado entre las olas de sus propios errores y la presión de ser el hombre que su familia merecía. Mientras tanto, la verdad de su situación lo imbuía en un profundo estado de soledad. Las sonrisas de sus hijos ya no eran un refugio, sino un recordatorio de lo que estaba en juego. Las esperanzas familiares estaban al borde del abismo, una decisión se cernía en el aire como un cortante aliento frío. ¿Lograría enfrentarse a su pasado y limpiar su nombre, o simplemente se hundiría más en la deshonra? El temor a una resolución inminente lo mantenía alerta, mientras la sombra del futuro se presionaba cada vez más sobre su pecho, dejándolo con una ansiedad punzante, sin un desenlace claro a la vista. La mañana siguiente, José se despertó con un nudo en el estómago. La abofetada de Elena resonaba en su mente como un eco doloroso. Era más que un golpe físico,
Era un reflejo de su propia autodestrucción. Se miró en el espejo y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió ajeno a su propio reflejo. ¿Quién era el hombre que se había dejado llevar por las mentiras y las malas decisiones? Decidido a cambiar su narrativa, salió de casa con una nueva meta en mente. No solo quería arreglar su situación financiera, sino también recuperar su dignidad. Su plan comenzaba por aclarar la situación con su familia, abrirse a una conversación franca que le permitiera abordar sus errores y buscar el perdón que tanto necesitaba. En su mente, ensayaba las palabras que iba a decir, tratando de imaginar la manera en la que liberar esa carga invisible que lo agobiaba. En su camino, José sintió una determinación renovada. A su alrededor, las calles vibraban con vida, y aquel día comenzaba a verse diferente bajo una luz que antes no había notado. La gente pasaba, inmersa en sus propias batallas. Todos luchan, pensó, mientras recordaba sus propias caídas y la incapacidad que había sentido para levantarse. Al llegar a su oficina, el ambiente era igualmente opresivo, pero él no podía dejar que eso lo detuviera. Sabía que el miedo de perder más aún podía transformarse en un impulso poderoso. En lugar de esconderse, decidió hablar con su antiguo jefe sobre su situación. Tal vez aún había una oportunidad de redirse y corregir el rumbo. Con cada paso que daba hacia la sala de reuniones, sus nervios se convertían en una mezcla de temor y expectativa. Sé que cometí errores, pero estoy aquí para aprender y enmendar, comenzó a decir, su voz firme aunque temblorosa. La conversación se deslizó hacia los detalles de su despido, y a medida que su jefe le escuchaba, José se dio cuenta de que había un camino hacia la restauración. Todos cometemos errores, y reconocerlos era el primer paso hacia la recuperación. Sin embargo, cada avance estaba plagado de dudas. Mientras discutía las posibilidades de un retorno, la sombra del empresario corrupto que lo había llevado hasta este punto le acechaba en la mente. ¿Cómo podría enfrentarlo sin poner en riesgo lo poco que le quedaba? José registraba las ideas, apuntando estrategias y alternativas, buscando en sus propias habilidades para encontrar el coraje que necesitaba. Aceleró el proceso de reclutamiento de nuevos proyectos, se comprometió a aprender nuevas tecnologías de ingeniería, y comenzó a asistir a workshops en línea. La urgencia lo empujó a crecer de manera que nunca antes había imaginado. Al principio, la carga era pesada, mucho más de lo que había anticipado, pero cada bit de conocimiento adquirido era como una gota de agua fresca en su desierto personal. Sin embargo, no podía sacudirse el sentimiento de que cada paso hacia adelante lo acercaba a un precipicio. Pequeñas victorias se sucedían unas a otras, pero la sombra del empresario corrupto seguía acechando, y cada vez estaba más cerca de tomar una decisión. Debía enfrentarlo. La idea de luchar contra su pasado le aterraba y emocionaba a la vez. Era un dilema moral. ¿Debería permitir que sus acciones pasadas lo definieran o iría a por todas, enfrentando las repercusiones de sus decisiones? La llamada de un contacto inesperado interrumpió su concentración. La voz del otro lado le ofrecía una reunión con un antiguo colega que había tenido éxito en una situación similar. Pero la propuesta venía acompañada de un consejo peligroso: seguir el camino de la venganza. José sintió que la decisión se encontraba frente a él. ¿Sería este el momento en que finalmente se liberaría de sus demonios? Esa pregunta lo llevó a un nuevo dilema interno mientras se preparaba para una confrontación inevitable, dejando al descubierto los cimientos de su verdadero ser. El eco de la llamada resonaba en la mente de José mientras caminaba hacia su apartamento, cada paso más pesado que el anterior. Había pasado la tarde sumido en una batalla mental, evaluando las palabras de su antiguo colega. La idea de la venganza lo perturbaba. Sabía que ese camino no haría más que perpetuar su ciclo de autodestrucción. Sin embargo, la posibilidad de arrebatarle el control al empresario corrupto le ofrecía un seductor sentido de justicia. Al llegar a casa, se encontró mirando la puerta cerrada del baño. Ahí, a solas, podría desahogarse. Decidido, se sentó en el suelo y cerró los ojos.
La presión en su pecho se volvía abrumadora, como si las decisiones del pasado lo aplastaran. Pero al abrir los ojos, algo había cambiado. Su reflejo en el espejo ya no le resultaba ajeno, era un hombre en la búsqueda de redención, no un simple fracasado. A medida que pasaban los días, José se fue sumergiendo cada vez más en su trabajo, avivando su nueva pasión por la tecnología. Observaba cada línea de código como si fueran nuevas posibilidades, cada plan con atención meticulosa. Con cada pequeño logro, algún aspecto de su personalidad resurgía, recordándole al hombre que solía ser. Un día, mientras revisaba documentos en su escritorio, una idea surgió. Su experiencia con el empresario corrupto no solo era una carga, sino también una responsabilidad. Podía usar todo lo aprendido para crear algo positivo, una iniciativa de transparencia dentro del sector, algo que pudiera ayudar a prevenir que otros cayeran en las mismas trampas que él. La perspectiva de concebir un proyecto en su campo lo llenó de nuevo de energía. Así que decidió dar un paso más. Comenzó a escribir un borrador para una propuesta. No solo iba a enfrentarse a su pasado, sino que iba a utilizarlo como trampolín para alzar vuelo. Y cuando terminó, guardó el documento en su computadora, sintiendo que cada palabra contenía un poco de su lucha interna convertida en propósito. Esto era lo que necesitaba, canalizar todo el dolor en un esfuerzo productivo. Sin embargo, la noche también trajo consigo sus sombras. En medio de la inesperada satisfacción por su nueva dirección, la llamada de su colega flotaba en su mente. ¿Las viejas heridas sobre su reputación lo obligarían a tomar el camino del rencor? A esa hora, el silencio de su apartamento se convirtió en un refugio y una cárcel. La línea entre la justicia y la venganza se volvía cada vez más borrosa. Fue entonces que decidió abrir el viejo archivo donde se guardaban los correos del empresario corrupto. Al releer las interacciones, comprendió que no sabía del todo qué aspectos del negocio estaba dispuesto a revelar. Con cada nuevo mensaje, se formaba una imagen más clara del peligro que representaba y de cómo podría usarlo a su favor, siempre que tuviera el valor para hacerlo. Al siguiente día, preparó una reunión con su abogado. La propuesta comenzaba a tomar forma, pero también se le presentaba un dilema más profundo. Revelar la verdad de su experiencia podría no solo ayudar a otros, sino que también reavivaría sus propios demonios. La posibilidad de una confrontación directa con el empresario se hacía palpable. Mientras escribía la última línea de su propuesta, la idea de volverse a enfrentar a aquel que lo había arrastrado al abismo parecía un acto de valentía, un acto que podría significar su salvación o su perdición. Con su mano temblorosa, hizo clic en enviar. Ahora todo era cuestión de esperar una respuesta, anticipando la tormenta que podría desatarse. La incertidumbre le acomodaba el estómago, pero en su interior una chispa había despertado. La verdad lo estaba acercando, aunque peligrosa, a una confrontación inevitable. José sabía que el camino hacia la redención estaba lleno de espinas, pero era un viaje que necesitaba emprender. El silencio del momento se rompió con el sonido del teléfono, una notificación. Su corazón se aceleró. Era su abogado, ahora comenzaba lo verdaderamente desafiante. José se sentó en su escritorio, el teléfono brillando en su mano como un faro de incertidumbre. Las palabras de su abogado resonaban en su mente, cada una cargada de un significado que parecía ir más allá de lo meramente profesional. Le había recordado que en este proceso no solo buscaba justicia, sino que podría enfrentar un juicio público que desenterraría su pasado. Todo aquello cuyas raíces tanto había intentado enterrar. Después de unos segundos que sintió eternos, decidió abrir el mensaje. Las palabras eran claras: necesitamos hablar sobre lo que planeas presentar. Los riesgos son altos, y la evidencia que tienes va a atraer atención no deseada. Aquel recordatorio lo despertó como un balde de agua fría. Enfrente de él, la pantalla de su computadora mostraba la propuesta que había redactado, cada línea pulsando con un potencial que a la vez lo llenaba de esperanza y de terror. Un mar de preguntas comenzó a inundar su mente.
¿Era realmente el momento adecuado para confrontar a un hombre que lo había llevado al límite? Las memorias de sus interacciones con el empresario corrupto se agolpaban en su mente, y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió tentado a dar un paso atrás. Pero al instante recordó lo que había significado su trabajo en los últimos días. Había puesto su corazón en cada recomendación, cada plan de acción. Cualquier renuncia ahora equivaldría a la capitulación de su lucha personal. Decidió que no se daría por vencido. En lugar de dejarse atrapar por el miedo, comenzó a anotar las posibles repercusiones. Cada riesgo estaba escrito con un bolígrafo negro sobre una hoja de papel en blanco, fluyendo una lista que iba desde la exposición pública de sus propios fallos hasta las amenazas que podría enfrentar del empresario. Con cada anotación, su mente se llenaba de claridad. Ya no se trataba solo de él, era una cuestión mayor que algún tipo de venganzas personales. Había una oportunidad de impactar la vida de otros, de crear un cambio tangible en el sector, de ayudar a quienes se enfrentan a situaciones similares. La idea de su propuesta se transformó cuando José consideró lo que pasaría si se presentaba ante la justicia con toda la información que había recolectado. No estaba interesado en un enfrentamiento directo con el empresario que había destruido su carrera, prefería transformar su dolor en un camino de crecimiento y aprendizaje. Hacía poco cada línea de código le había devuelto la pasión, ahora cada línea de su propuesta le ofrecía la posibilidad de redención. Con un renovado sentido de urgencia, abrió una nueva página en su documento y comenzó a plasmar sus pensamientos. Se concentró en documentar no solo la historia de su experiencia, sino también en incluir elementos preventivos. Formular políticas de transparencia que evitaran que otros cayeran en las mismas trampas. En su mente, la transformación de su dolor personal en un mensaje de advertencia se volvía cada vez más clara. Cuando terminó, un pequeño fuego ardía en su interior. Sabía que las consecuencias de sus actos podrían ser severas, pero también sabía que su voz necesitaba ser escuchada. En medio del temor, se encontraba a sí mismo, abrazando el hecho de que su historia tenía valor. El sonido del timbre le interrumpió, sacándolo de su trance. Era su abogado. José sintió una mezcla de nervios y determinación. Lo que había comenzado como una cadena de eventos en su vida estaba tomando otro rumbo. Era el momento. Al abrir la puerta, una sensación de determinación le traspasó el pecho. La salvación que tanto había buscado empezaba a materializarse ante sus ojos, pero el temor a la reacción de aquella figura que había marcado su vida flotaba en el aire, a medida que se sentaban frente a frente. José no podía evitar preguntarse si realmente estaba listo para las revelaciones que su vida estaba a punto de experimentar. Su corazón latía fuertemente, dictando un ritmo que seguía en la búsqueda de su destino. Un nuevo mensaje en su mente. Empezó a girar, a veces, las verdades más dolorosas son las que más liberan. José se hundió en la silla, notando un ligero temblor en sus manos. La mirada de su abogado penetraba en él como una luz brillante, y aún así sentía que las sombras del pasado le acechaban. Hemos llegado hasta aquí, José, pero hay que ser estratégicos, comenzó su abogado, su tono reflejando la gravedad del asunto. La conversación avanzó y cada palabra se convertía en un ladrillo que construía la estructura de su nuevo camino. José se sintió atrapado en un juego de ajedrez, donde cada movimiento debía ser calculado con precisión. Compartió sus ideas sobre la propuesta, elogiando el potencial de convertir su dolor en un mensaje positivo. El abogado asintió, pero con una mueca de preocupación que no pasó desapercibida para José. Lo que quieres hacer es valiente, pero arriesgado. Debes considerar las consecuencias personales y profesionales. Las palabras resonaron en su cabeza, como un eco. José inhaló profundamente, evaluando la situación. Aquel reto no era solo una oportunidad para presentar su caso, sino también una prueba de su propia fortaleza. En juego estaba su reputación,
Su paz mental y la posibilidad de servir como un faro de esperanza para otros, decidió que debía tener una mente clara antes de tomar cualquier decisión. Se aisló en su estudio, apilando libros sobre ética y transparencia. Pasó horas analizando cada un texto, cada argumento, buscando formas de fortificar su propuesta. Mientras las palabras de los autores le hablaban, sus nervios se transformaron en una determinación feroz. Descubrió que podían emerger alternativas a su angustia, la posibilidad de convertirse en un líder en su profesión y no solo un eco de sus errores pasados. Las noches se volvieron intensas y largas. José se adentró tanto en su trabajo que empezó a desarrollar un nuevo concepto de recuperación. No solo era su sanación personal, sino una red de apoyo que podría formarse con su historia, guiando a otros a evitar los mismos errores. Las ideas fluían como un torrente. Los conceptos de responsabilidad y transparencia comenzaron a entrelazarse en su propuesta, haciéndola más robusta. Pero con cada nuevo hallazgo también surgía el miedo a la exposición. ¿Sería suficiente su entrega para reparar el daño que había experimentado? Con cada día que pasaba, la ansiedad crecía. Las conversaciones con su abogado se tornaban más detalladas, y el sentimiento de inminente confrontación se palpaba en el aire denso de su hogar. José se encontraba en un cruce de caminos. Buscar la verdad significaba lanzarse a un abismo desconocido, un acto que podría terminar con su sueño de reivindicación y crecimiento personal. Finalmente, una tarde, casi sin darse cuenta, decidió formalizar su propuesta. Consolidó sus ideas en un documento que ahora reflejaba no solo su historia, sino una guía práctica para otros. Al enviarlo a su abogado, una sensación extraña de libertad lo envolvió. Se sentía como un nuevo hombre, pero el temor seguía como una sombra. El futuro podía deparar consecuencias que aún no podía imaginar. Unas horas después, su abogado se puso en contacto. «Hay alguien que quiere hablar contigo», le dijo, una chispa de un cambio inminente en su voz. El corazón de José se aceleró. Una nueva pregunta surgió en su mente: ¿quién era y qué quería? La sensación de desasosiego le atravesó el cuerpo. Un nuevo horizonte se asomaba, pero con él llegaba la incertidumbre de lo que podría desatar esa conversación. ¿Estaba realmente listo para enfrentar lo que venía? José se pasó las horas siguientes sentado al borde de su cama, su mente dando vueltas a las posibles identidades de esa persona misteriosa que deseaba hablar con él. El aire en la habitación era denso, cargado de expectativas y temores. ¿Podría ser alguien del pasado? ¿Una oportunidad de reconstrucción, o una nueva trampa disfrazada de ayuda? Su cuerpo se llenó de una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que no podía darse el lujo de huir. Sin pensarlo más, tomó su teléfono y, tras un par de intentos fallidos, decidió marcar el número de su abogado. Necesitaba más información. «Quiero hablar con esa persona». «¿Quién es?», exigió, su voz más firme de lo que se sentía. El abogado, con la paciencia que José había llegado a valorar, comenzó a revelarle los detalles escuetos pero impactantes. Se trataba de un antiguo colega de la oficina, alguien a quien él había subestimado en el pasado, atrapado en su propia lucha. «Él es un experto en crisis, José, y ha estado siguiendo tu historia. ¿Cree que hay posibilidades de que puedas aún dar un giro positivo a esto?», le dijo la voz al otro lado de la línea. El corazón de José latía con fuerza. Una mezcla de curiosidad e incredulidad le invadió. «¿Y qué quiere de mí?», preguntó, casi con desconfianza. «Te ofrecerá una plataforma, una forma de hablar sobre lo que estás pasando, pero también querrá que escuches su punto de vista. Es importante que estés preparado». Pensar en el rostro de aquel colega, en los matices de sus interacciones pasadas, le hizo recordar las veces que él había decidido no dar su brazo a torcer, sosteniéndose firme en su arrogancia. Pero lo que antes le parecía una pérdida de tiempo, ahora comenzaba a moldear en su mente como una oportunidad de redención. Con el paso de las horas, comenzó a reflexionar. Necesitaba estar listo no solo para escuchar,
sino también para enfrentarse a sus propios errores y los mecanismos de su ego que habían contribuido a que su vida se desmoronara. ¿Cómo podía transformarse en un líder si continuaba huyendo de sus responsabilidades? José se sintió impulsado a hacer un cambio drástico. Mientras preparaba su encuentro con su antiguo colega, decidió invertir en su crecimiento personal. Reservó un seminario de liderazgo que se celebraría ese fin de semana. Quería armar su armadura con conocimientos, no solo para su propio caso, sino para abogar por la experiencia de vida que había ido construyendo. Se propuso dejar de ser una víctima de sus circunstancias, y convertirse en un líder que guiara a otros a través de la oscuridad. Esa noche, mientras repasaba los apuntes del seminario, una revelación lo golpeó bruscamente. No era solo el pasado lo que lo ataba, sino su resistencia al cambio y miedo al fracaso. Estaba equivocado en pensar que solo necesitaba sanar sus heridas. Debía también aprender a dejar atrás la imagen de víctima que había perpetuado tan hábilmente. Mientras sus pensamientos giraban en torno al poder de decidir sobre su futuro, recibió un mensaje del abogado. Mañana, a las 10 de la mañana es la reunión. No olvides que esto es solo el principio. La puntada de desasosiego regresó, pero esta vez también lo acompañaba una chispa de esperanza. José respiró hondo y sintió el ardentía fuego de la resolución. Había llegado el momento de enfrentarse a todo lo que había evitado y, tal vez, volver a descubrir quién era verdaderamente. Las horas de insomnio lo llevaron a una decisión final. No solo debía estar listo para escuchar esa conversación, sino que debía ir más allá de sí mismo. ¿Cómo podía transformar su experiencia en sabiduría? Y si la clave para su redención no era solo enfrentar su pasado, sino ofrecer una visión del futuro, cuando el sol comenzó a asomarse el día de la reunión, no solo se sentía inquieto por lo que podía deparar ese encuentro, sino también consciente de que el verdadero desafío sería el que enfrentaría consigo mismo. Podría, al fin, dejar sus miedos atrás y abrazar un nuevo principio. La puerta se abrió y el rostro familiar de su colega apareció en el umbral. La conversación prometía ser más que un intercambio de palabras, sería un espejo que reflejaría tanto sus errores como sus posibilidades. Pero dentro de Joseph, una última pregunta zumbaba sin cesar. ¿Podría realmente cambiar el rumbo de su vida? La mañana transcurrió con un vaivén de emociones en el interior de José. La imagen de su colega al entrar se desdibujó en su mente, dejando espacio a la realidad palpable de su situación. Eduardo era un hombre que siempre había respetado por su inteligencia, aunque en su arrogancia anterior había desestimado su experiencia. Sin embargo, caracterizadas por largas horas de trabajo en la oficina, su relación carecía de profundidad. Ese día, no solo se trataría de negocio, sino de una posibilidad de renovación personal. José, empezó Eduardo, con una mezcla de seriedad y complicidad en su mirada, me alegra que estés aquí. Necesitamos hablar de lo que realmente importa. La forma en que comenzó hizo eco en la mente de José, recordándole que, aunque el pasado podía ser una sombra, el futuro estaba en sus manos. En el acto, la conversación lo llevó a reflexionar sobre sus errores de juicio. No solo hablaban de sus fracasos profesionales, sino también de su incapacidad para manejar vínculos humanos. Al pasar a un espacio más privado y cómodo, se permitió formular las preguntas que le atormentaban. ¿Por qué ahora? ¿Qué es lo que realmente buscas de mí? Inquirió, consciente de que su voz temblaba un poco, pero firmemente decidida. Eduardo sonrió, un gesto cálido que contrastaba con la tensión del encuentro. Porque he visto en ti algo de mí. Alguna vez estuve perdido, luchando con mis propios demonios, y te admiro por estar dispuesto a dar el paso. Javier escuchaba atentamente, como si cada palabra pudiera acercarlo a la resolución que tanto anhelaba. La conversación se transformó en un diálogo profundo, revelador. Eduardo compartía sus experiencias, describiendo la travesía que lo llevó de ser un buen profesional a un verdadero líder. Nunca se trata solo de lo que uno logra, sino de cómo se aprende de los fracasos y se utilizan esos aprendizajes para inspirar a otros, explicó.
Y esas palabras resonaron de manera intensa en José. Mientras Eduardo hablaba, la resistencia de José comenzó a desvanecerse. Cada anécdota despertó una nostalgia inquietante, recordándole sus propios fallos y la manera en que había rechazado ayudar a otros en su propio camino. Reflexionaba sobre los colegas que pudo apoyar y las relaciones que dejó en fragmentos, todo impulsado por su temor a fallar nuevamente. ¿Te has preguntado alguna vez qué legado deseas dejar? Preguntó Eduardo, como si hubiera estado leyendo sus pensamientos. Porque las decisiones que tomes hoy definirán no solo tu futuro, sino el impacto que dejas en los demás. Ese cuestionamiento se adentró en el alma de José. Hasta ese momento, había enfocado su existencia en una visión egoísta, creía que su lucha era solo suya. Pero ahora comenzaba a entender que la verdadera fortaleza radicaba en la habilidad de transformar el dolor personal en una brújula para guiar a otros. La conversación fluía, y cada momento se sentía como una oportunidad palpable para reescribir su narrativa. Eduardo no solo le ofrecía consejos, sino una invitación a descubrir la grandeza dentro de sí mismo. Pero la realidad de sus emociones se intensificaba. Una parte de él seguía atada a la inseguridad y el miedo. Cuando el consentimiento del cambio parecía estar al alcance de su mano, la frase que nunca imaginó pronunciar cruzó la mente de José: ¿estoy listo para compartir mi historia y aceptar que puede inspirar a otros? En ese instante, el desafío que se extendía ante él no era simplemente profesional. Era un viaje hacia la sanación y una conexión más profunda con su propia humanidad. Al final de la reunión, con un estruendo de resoluciones y nuevos compromisos, Eduardo deslizó un pequeño cuaderno sobre la mesa. Aquí hay un ejercicio que te ayudará a definir tu camino y la gratitud que deberías ofrecer a tus experiencias, buenas y malas. Te desafío a que lo completes antes de nuestra próxima reunión. La sensación de estar a la orilla de un nuevo comienzo invadió a José. Se sentía vulnerable, pero esa vulnerabilidad era un signo de crecimiento. Mientras abandonaba el edificio, la pregunta latente se giraba en su mente: ¿podría estar listo para enfrentar no solo su legado, sino el poder transformador que reside en su historia compartida? A medida que avanzaba por la calle, una alerta en su teléfono interrumpió sus pensamientos. Un mensaje del abogado, que decía: la reunión que organizaste con tus antiguos colegas se ha confirmado. Debes estar preparado para lo que pueda surgir. La mezcla de emoción y temor se disparó nuevamente. Bastaba afirmar que un nuevo capítulo se acercaba rápidamente. ¿Máquina de tiempo o condena? La respuesta estaba a punto de ser revelada. José caminaba por la acera, sintiendo como el peso de su futuro comenzaba a hacer eco en su mente. Inspirado por la conversación con Eduardo, un nuevo sentido de responsabilidad emergía de entre sus inseguridades. El cuaderno que Eduardo le había dejado no era simplemente una herramienta, era un espejo que reflejaba sus propias verdades no dichas. Cada hoja en blanco representaba una oportunidad para cimentar la conexión que había estado evitando durante tanto tiempo. Al llegar a su departamento, la visión de los antiguos recuerdos atrapados en las paredes lo asaltó: fotos de momentos perdidos, risas ahogadas por el miedo al fracaso. Se sentó en la mesa, y el cuaderno le pareció aún más intimidante. Cada palabra que escribiría se convertiría en una declaración de intenciones y de cambio. Saca lo peor de ti y conviértelo en fuerza, se dijo mentalmente, inspirándose en lo que Eduardo había compartido sobre sus propios errores. Tomó un bolígrafo, sintió que su mano temblaba, y comenzó a anotar. La primera pregunta que abordó fue sobre lo que realmente había aprendido de sus fracasos. Recordó un proyecto que había liderado en su trabajo anterior, donde no solo se había tropezado, sino que había caído estrepitosamente. Había sido tan absorbido por la necesidad de destacar que descuidó a su equipo, lo que resultó en un trabajo mediático y un ambiente de desconfianza. Reflejarse en esas palabras lo llevaba a experimentar una mezcla de culpa y claridad. Al escribir, una epifanía le golpeó. Se dio cuenta de que su miedo no solo había limitado su capacidad de conexión, sino que también había paralizado su crecimiento.
La base de su carrera era sólida, sí, pero sus relaciones interpersonales estaban erosionadas, como el terreno después de una tormenta. En ese descubrimiento, sintió el impulso de reescribir su historia, no solo por él, sino por sus colegas a quienes podía haber guiado. Continuó con el ejercicio, dedicando tiempo a detallar el legado que deseaba dejar. La imagen de un líder transformacional comenzó a tomar forma en su mente. Se vio a sí mismo no como el típico jefe que solo exige resultados, sino como alguien capaz de inspirar a otros a ser su mejor versión. Pensó en los momentos en que había tenido la oportunidad de servir de mentor, de ofrecer apoyo genuino. Esa visión, aunque distante, empezaba a sentirse tangible. La tarde se deslizó hacia la noche mientras sus pensamientos se cristalizaban en palabras que empezaban a contar su historia. José se sentía en territorio desconocido, emocionante, donde cada hoja escrita era un paso hacia su futuro. Completó la noche redactando un mensaje a Eduardo, compartiendo sus reflexiones y su disposición para explorar estas nuevas metas. Sin embargo, en medio de su entusiasta declaración, su teléfono vibró nuevamente, esta vez de forma insistente. Al mirar la pantalla, una sensación de incertidumbre se instaló en su pecho. Era otro mensaje, urgente. La reunión no será fácil. Hay cosas que deben aclararse. Se dio cuenta de que esta reunión no solo pondría a prueba su resiliencia profesional, sino también todo el conocimiento personal que había comenzado a construir. José cerró el cuaderno y respiró hondo, consciente de que cada decisión que tomara en esa reunión definiría no solo su carrera, sino también su capacidad para abrirse y conectar con sus colegas. ¿Sería capaz de enfrentar la adversidad con la misma honestidad que había comenzado a cultivar en su interior? De pie, mientras la noche caía, se sintió en la antesala de una batalla. Ya no había marcha atrás, lo que estaba en juego iba más allá del trabajo. Se trataba de su esencia, su legado. ¿Podría finalmente tener la valentía de abordar sus miedos y lo que había permitido que lo detuviera hasta ahora? La inquietante realidad lo esperaba, y con ello, la oportunidad de descubrirse a sí mismo en un entorno donde la verdad podría liberarlo o condenarlo. Con un último vistazo al cuaderno, comprendió que estaba a punto de cruzar una línea. La próxima semana no sería solo una reunión laboral, sería el primer paso real hacia su transformación personal, y la posibilidad de reconciliarse con el pasado podría ser la clave para su futuro. José se despertó el día de la reunión con una mezcla de ansiedad y determinación. No podía ignorar el eco de lo que había aprendido en los últimos días, y el cuaderno aún reposaba en la mesa, como un recordatorio tangible de su compromiso con el cambio. En su interior, una voz le decía que debía enfrentar la situación con coraje, que cada incómoda realidad que venía de camino también era una ocasión para demostrar su crecimiento. El trayecto hacia la oficina se sentía más largo de lo habitual. Observaba a su alrededor, distraído, luchando por ocultar la inquietud en su pecho. Los edificios pasaban como sombras, como recuerdos oscuros de un pasado que había decidido encarar. Joseph había decidido no solo prepararse profesionalmente, sino también emocionalmente. Había ensayado discursos en su cabeza, e ideado estrategias para responder a las objeciones que pudiera recibir. Pero tras cada plan, existía una sombra de duda, y si no era suficiente, al llegar a la oficina, el ambiente parecía aún más tenso de lo habitual. Conversaciones susurradas se detenían en seco cuando él se acercaba. El equipo sabía que la reunión de aquel día sería decisiva. Sin embargo, era su propia inseguridad la que clamaba por atención. Caminó hacia su escritorio, sintiendo el sudor en sus palmas mientras repasaba las palabras que había ensayado. Finalmente, al comenzar la reunión, las luces brillantes del salón lo deslumbraron. Sentado frente a sus colegas, sintió el peso de sus errores pasados aplastándolo. Sus toneladas de expectativas se mezclaban con la posibilidad del perdón que había anhelado. El primer tema fue un proyecto que había fracasado estrepitosamente bajo su liderazgo, algo que no podía eludir. Cuando le tocó hablar, sintió que la voz le temblaba.
Reconozco mis fallos, comenzó, cada palabra como un ladrillo rompiendo el muro que había levantado durante tanto tiempo. Explicó cómo había priorizado el éxito individual sobre las necesidades del equipo, y cómo eso había generado desconfianza y frustración. Para su sorpresa, algunas cabezas se movieron de manera afirmativa, como si compartieran su dolor. Ahí estaba, en una sala llena de personas que no solo habían sido sus colegas, sino también cómplices en su reticencia a enfrentar la verdad. En un instante, comprendió que sus palabras tenían el poder de unir o dividir. Se dio cuenta de que esa transparencia, esa vulnerabilidad, era la esencia de lo que había escrito en su cuaderno días atrás. Empezaba a conectar con su equipo de una manera que no había logrado antes. A medida que la reunión avanzaba, las preguntas difíciles comenzaron a surgir. Un compañero, conocido por su crítica mordaz, cuestionó su autoridad. En ese momento, José sintió una puñalada de duda, pero recordó su propósito. No rebatió con defensas, sino que compartió cómo había estado trabajando en su liderazgo, en la escucha activa y en la empatía. La conversación no era una lucha, era un aprendizaje compartido, una lección sobre el poder de reconocer errores. Sin embargo, el clima cambió abruptamente cuando el tema llegó a la distribución de los recursos. Un silencio pesó en la sala, y, súbitamente, otra criticidad surgió, un inesperado y viejo resentimiento entre dos de sus colegas. Las voces comenzaron a elevarse, y en medio de la tormenta de acusaciones, José sintió que sus piernas temblaban. Si no intervenía, todo lo que había logrado podría desmoronarse. «¡Stop!», gritó su voz, resonando a través del caos. Miradas se volvieron hacia él, algunas sorprendidas, otras escépticas. José se encontró a sí mismo en un cruce de caminos. Esa era la oportunidad de demostrar que su crecimiento no era solo un ideal, era una práctica real. La atención centrada en su figura lo abrumaba, pero también le daba fuerza. Lo que necesitamos hoy no es solo una discusión sobre conflictos pasados, sino un compromiso de avanzar juntos, propuso, sintiendo en su interior que algo nuevo emergía. La sinceridad y la autenticidad empezaban a florecer, moldeando la dirección de su liderazgo. La reunión continuó, pero el sentido de conexión que había comenzado a forjar era palpable. Al final, los murmullos de reconciliación superaron los ecos de la crítica, y aunque no todo se resolvió, las semillas del cambio parecían haber germinado. Cuando la reunión concluyó, José sintió un peso menos en su pecho. Había afrontado uno de sus mayores miedos y, a pesar de la incertidumbre, comenzaba a entender que el crecimiento personal y profesional no solo se trataba de triunfos individuales, sino también de construir relaciones auténticas. Sin embargo, mientras regresaba a su escritorio, el brillo de su teléfono absorbió su atención nuevamente. Un mensaje le reveló que un viejo colega estaba regresando a la ciudad, alguien cuya presencia podría desatar pasados conflictos aún no resueltos. ¿Sería capaz de resistir la tentación de retroceder a esas viejas dinámicas, o encontraría el valor necesario para continuar su camino hacia la autenticidad? José se sentó en su escritorio, la adrenalina aún corriendo por sus venas tras la intensa reunión. Había dado pasos hacia un nuevo líder en su campo, enfrentando las críticas con honestidad y abrazando su vulnerabilidad. Sin embargo, el mensaje sobre el regreso de su viejo colega se sentía como un eco del pasado, recordándole que la tentación de las viejas costumbres siempre acechaba. La incertidumbre se asentó en su corazón, pero esta vez no era el miedo paralizante de antes. Era una invitación a reflexionar sobre qué deseaba realmente de su futuro. Sabía que, aunque la sombra del pasado podía cambiar su dirección, no tenía el poder de detenerle. Esa noche, mientras buscaba en el fondo de su mente respuestas a sus desafíos, la visión del cuaderno de Eduardo se presentó ante él. Las páginas que había llenado con sus reflexiones eran el testimonio de su transformación. Prometió a sí mismo que nunca más permitiría que otros definieran su camino. Se sintió fortalecido,
recordando que su historia personal podría ser la chispa de cambio que inspirara a otros a levantarse y transformar sus propias narrativas. Con este renovado sentido de propósito, se levantó de su silla, dispuesto a actuar. Preparó un mensaje para invitar a su antiguo colega a un café. Quería hablar con él no solo sobre el pasado, sino sobre lo que había aprendido y cómo cada experiencia, incluso las dolorosas, podía ser transformadora. Cuando se encontraron, la conversación comenzó un poco tensa, pero rápidamente se convirtió en un intercambio de ideas. José compartió su viaje de autodescubrimiento y cómo había comenzado a ver su papel de una manera diferente. Para su sorpresa, su colega escuchaba atentamente, mostrando una sinceridad que no había visto antes. Fue un momento de conexión genuina, ambos estaban atrapados en sus batallas internas, buscando formas de salir adelante. ¿Qué te llevó a cambiar de dirección?, preguntó su colega con interés. Comencé a darme cuenta de que no estaba solo en esto. Todos enfrentamos luchas, y es en nuestras derrotas donde encontramos la verdadera fuerza. Decidí no temer más la vulnerabilidad, sino abrazarla y compartir mi historia, confesó José, sintiendo que cada palabra resonaba con autenticidad. El cambio en la conversación fue palpable. Su colega relató sus propias luchas, sus miedos y cómo la presión había influido negativamente en su vida profesional. José lo animó a compartir su experiencia con otros, a convertirse en un mentor para aquellos que atravesaban dificultades similares. La idea de forjar una conexión auténtica entre ellos transformó el ambiente, dándoles tanto la libertad de hablar como la compasión que ambos necesitaban. Con el cierre de su encuentro, ambos se sintieron revitalizados. Era innegable que la batalla emocional de cada uno había sido una carga, pero al compartirla, también habían encontrado el poder de la comunidad y de la red de apoyo. Ya no eran simplemente colegas, se habían convertido en aliados en la búsqueda de un crecimiento mutuo. A medida que los días pasaban, José no solo continuó redefiniendo su influencia en el trabajo, sino que buscó activamente formar un grupo de apoyo dentro de su compañía. Se propuso crear un espacio seguro donde cada miembro del equipo pudiera hablar sobre sus desafíos y adversidades sin miedo a la crítica. Su enfoque en la transparencia comenzó a inflar sus proyectos y las relaciones interpersonales en el trabajo. Las pequeñas victorias se acumulaban y cada día se sentía más confiado en su rol como líder. Al poco tiempo, el grupo floreció y, en los informes trimestrales, los resultados de sus proyectos mostraron una mejora notable. No solo sus habilidades técnicas habían mejorado, sino también el compromiso del equipo y el estado anímico general. Una antigua tensión que solía empañar el ambiente de trabajo había desaparecido, dejando paso a una cultura de colaboración y respeto. José se dio cuenta de que cada paso que había dado hacia un futuro más auténtico no solo había reforzado su dignidad, sino también el sentido de comunidad que deseaba construir. Un día, al mirar el horizonte desde su oficina, comprendió que había alcanzado no solo la redención personal, sino también el objetivo de inspirar a otros a ser valientes en sus propias luchas. Con este nuevo enfoque de vida, José se sentía preparado para cualquier desafío futuro. Había encontrado su voz, y no iba a dejar que el pasado lo definiera. En lugar de eso, utilizaría su historia como un faro para quienes aún navegaban en aguas turbulentas. Su pasado no había sido un lastre, sino una lección invaluable que le había llevado a este momento de realización. El tiempo pasó y, al mirar hacia atrás, José podía ver un camino lleno de crecimiento, sanación y propósito. Su vida ahora estaba marcada por un sentido de dirección claro y una misión genuina: utilizar su experiencia para empoderar a otros. Había conquistado su propia historia y, al hacerlo, se había convertido en un líder verdadero, y así, la historia de su supervivencia y éxito personal se convirtió en un legado, un recordatorio de que a veces, los peores momentos pueden abrir las puertas a las mayores transformaciones. Ahora es tu turno de tomar acción. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas que transforman vidas. Deja un me gusta ahora para alimentar este mensaje de superación y ayudar al algoritmo.
Comenta tus reacciones y teorías sobre este impresionante final y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión gloriosa. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de estas acciones.